Buenas noches a todos. Hola nuevamente, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente conectados para compartir la palabra de Dios, para que podamos estar estudiando acerca de la palabra, la importancia de la palabra en nuestra vida, la importancia de lo que Dios desea para nosotros en el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, bienvenidos a Vida y Fe en la Palabra. Un día más donde estamos compartiendo principios de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que nos envíen sus comentarios y preguntas si tienen, que por favor nos hagan una retroalimentación de todo lo que a ustedes les parece y créanme que vamos a poderles contestar. Pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook o de nuestro canal de YouTube o a través del Instagram. Tenemos estas tres como Vida y Fe en la Palabra, estas tres redes, y pueden hacerlo perfectamente y nosotros estaremos pendientes para contestarles. ¿De acuerdo? Bienvenidos nuevamente. Hoy 14, en algunos países celebran el día de San Valentín, y bueno, nosotros estamos enamorados, pero enamorados de Dios, ¿de acuerdo? Igual tenemos a nuestra esposa, a nuestra familia y les amamos también, ¿ok? Bien, para empezar esta noche, quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración, primera instancia, una palabra que nos lleve a estar dedicados a lo que tenemos que estar dedicados. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos permites estar conectados, Señor, conectados contigo, conectados con tu palabra, conectados con los amigos que están en esta hora por las redes sociales, viendo esta conexión, esta palabra, Señor. Hoy queremos pedir la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, Señor, y que tú nos guíes por tu palabra a poder saber, Señor, cada día un poco más acerca de tu palabra y de lo que tú tienes planeado para nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche vamos a continuar con nuestro tema, una serie que hemos titulado Tiempos Peligrosos. Y ya tenemos 3 domingos en los que hemos estado compartiendo un poco acerca de cómo debemos vivir nosotros como estos tiempos, ¿verdad? Pero hoy específicamente vamos a hablar un poco más acerca de los tiempos, ¿verdad? Y estamos usando como texto base nuestra escritura que se encuentra en Efesios capítulo 5, en el versículo, estábamos leyendo del versículo 15, Efesios 5 del verso 15, leímos hasta el versículo 20. Pero hoy nos vamos a estar enfocando un poco más en Efesios capítulo 5, verso 16. ¿De acuerdo? Y también vamos a estar leyendo en nuestras Biblias Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 1. ¿De acuerdo? Probablemente hoy no vamos a alcanzar a hablar sobre Segunda de Timoteo, que es bien interesante, de acuerdo a lo que yo tengo ya programado con las predicaciones, pero vamos a estar aprendiendo mucho más acerca de lo que Dios quiere. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, porque luego nos vamos a trasladar a ese texto un poco para hablar de las personas de este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a la palabra, a Efesios capítulo 5, el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Dice, en otra versión dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Es interesante porque está hablando de días malos. Ahora, por un momentito, para que sigamos teniendo coherencia en el mensaje, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que no estoy hablando de cosas que la Biblia no menciona, estoy tocando temas de los que trata la Biblia, ¿verdad? El primer versículo que nosotros leímos de Efesios
está relacionado con la vida de un hijo de Dios. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios, verdad? Ese estilo de vida, esa forma de vida tiene que revelar que la urgente necesidad de que Dios intervenga en el tiempo en que nos encontramos, ¿verdad? Y el segundo tema, el segundo versículo mejor, es una advertencia acerca de los últimos días. Ustedes dirán, últimos días. Sí, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que hay un comienzo, pero también hay un fin. La Biblia nos dice que no sabemos cuándo será ese fin, pero habla de señales. Y los tiempos peligrosos o los días malos son señales acerca de que puede estar cerca ese fin del que hace un momento les estaba compartiendo, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle por qué tiene que acontecer esto. Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, ¿verdad? Y pretende crear su propia estructura social, comienza a perder la noción de los valores que nos llevan a la paz, que nos permiten vivir en felicidad, que nos permiten tener un buen bienestar, ¿verdad? El hombre se pierde en un desierto de solo ideas, pero pierde lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Su comunión con Dios, ¿verdad? Su relación con Dios, ¿de acuerdo? Todo el mundo opina acerca de cómo mejorar la sociedad, ¿verdad? Aún las personas que hacen las leyes, nuestros legisladores, hacen leyes para mejorar la sociedad, ¿verdad? Aún los jueces juzgan para mejorar la sociedad que se está desintegrando. Pero necesitamos urgentemente acercarnos a Dios, ¿verdad? Para que usted tenga una leve idea, la Biblia es un patrón maravilloso, es un manual de conducta para todos nosotros. Y los tiempos peligrosos no escapan aún a la antigüedad. Yo quiero que por un momentito usted vaya a Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis en el capítulo 11. Perdón, Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, el versículo 11. Dice la escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estoy hablando de hace miles de años, y dése cuenta que la Biblia sí está hablando de cómo vivía la gente aún en ese tiempo. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En los tiempos en que Noé construyó el arca, fueron unos tiempos bien difíciles en los que los hombres se apartaron de Dios. Por eso es que la tierra se corrompió, ¿verdad? Había una gran manifestación de perversión sexual, y aparte de eso, la violencia aumentó. La violencia aumentó. Entonces, no estamos lejos de lo que ocurrió hace muchos años atrás, cuando Noé construyó el arca. Ahora, cuando la sociedad se aleja de Dios, se aleja de su palabra. Y encontramos en su palabra, encontramos en la Biblia que esta es la fuente de vida para todos nosotros. Allí encontramos sobre cómo vivir en estos tiempos peligrosos, en estos días malos, ¿verdad? Dios nos ha dado a través de la Biblia su consejo, ¿verdad? Para que nos vaya bien en todas las cosas, para que el hombre pueda vivir como él quiere que se viva. Pero el hombre cree que lo que está escrito aquí es solo religión, es solo cosas de hombres, y no le prestan atención a la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes tengan claro esto. Por eso es que vienen los días malos. Por eso es que vienen los días malos, porque la gente se aleja de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué vienen tiempos peligrosos o días malos? ¿Por qué vendrán esos tiempos, verdad? Y yo quiero llevarles un minutico a un conflicto que se inició en el libro de Génesis en el capítulo 3. Yo quiero llevarlos por un momento porque allí nace la confrontación entre la raza humana y el poder espiritual. Ahora, allí nosotros encontramos, ¿verdad? Una promesa y una profecía que Dios le hizo
a la raza humana en esa época, ¿verdad? Y que abarcaba desde el principio, Génesis capítulo 3, hasta el fin, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 3, nuestro primer libro de la Biblia, el versículo, capítulo 3, el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora bien, este versículo nos está hablando estaba dando una predicción acerca del gran conflicto que existiría entre el bien y el mal, ¿verdad? Ese conflicto se inició en el cielo, por supuesto, porque lo espiritual se manifiesta en lo natural. Todo lo espiritual tiene un reflejo en lo natural, en nuestra vida física. Y entonces encontramos aquí que hay una lucha, ¿no es cierto? Cristo tomaría la naturaleza humana para llevar a cabo su plan de salvación para beneficio del hombre, pero en este caso el diablo, Satanás, Lucifer, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y sus agentes se iban a empeñar en obrar para contrarrestar esa obra redentora de Dios, ¿verdad? A favor de sus hijos. Pero Dios siempre se ha valido de un grupo de personas que por toda la historia se ha dedicado a hablar acerca de los planes de Dios, de cómo Dios ha trabajado, ¿verdad? Y obtener siempre esa victoria sobre el enemigo y su simiente. Ahora, quiero llevarlos un poquito por este versículo. Este versículo de Génesis capítulo 3, vamos a mirarlo detenidamente porque ahí es donde podemos entender por qué viene un poquito de esos días malos, ¿verdad? Dice, y pondré enemistad. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Romanos, y vaya conmigo a Romanos capítulo 8, o espero que hoy tengan sus Biblias y estén tomando apuntes porque es muy interesante todo lo que vamos a estar mirando a propósito de este versículo. Romanos capítulo 8, el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que es enemistad contra Dios? Dese cuenta que aquí está hablando en esta carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, que los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿De acuerdo? Y hay un pasaje en Gálatas donde nos habla acerca de los designios de la carne. Yo quiero que vaya usted conmigo allí. Allí lo puede encontrar en Gálatas. Gálatas capítulo capítulo 5, Gálatas capítulo 5, donde habla acerca de las obras de la carne, ¿no es cierto? Mire, versículo 19 de Gálatas capítulo 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, ¿verdad? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, todas estas cosas son cosas que se convierten a aquellos que viven bajo esa manera de vivir, los convierten en enemigos de Dios. Así lo pone la Biblia, ¿verdad? Porque aquel que no vive como Dios quiere se convierte en un enemigo, y eso fue lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 7. Desafortunadamente, ese es el conflicto entre Dios y la maldad, entre los hijos de Dios, para que podamos comprenderlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, el versículo 4 dice:
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oiga bien esto, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El mundo, cuando la Biblia se refiere al mundo, aquí está hablando un poco acerca de lo que mirábamos en Romanos capítulo 12, el versículo 2, donde dice que no debemos sujetarnos a lo que este mundo tiene o este mundo ofrece. Y cuando allí se menciona al mundo, está hablando sobre un tipo de pensamiento que tiene el mundo. Entonces, si yo me vuelvo amigo de la corriente que maneja este mundo, ¿verdad? Entonces me estoy volviendo en enemigo de Dios. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo. Claramente estamos viendo aquí que hay un conflicto entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal estamos encontrando un conflicto. Ahora, ese mismo versículo de Génesis capítulo 3 dice, y pondré enemistad entre tú, ¿verdad? Ese tú está hablando de la serpiente. Volvamos a Génesis capítulo 3. ¿De acuerdo? Génesis capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 14. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Entre tú, y se estaba refiriendo a la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, está hablando de que es Satanás. Satanás. Ahora, para hacer un poquito de historia, ¿verdad? La Biblia habla de que de dónde surge Satanás. Y resulta que se presentó un conflicto en el cielo entre Luz Bella, que era uno de los ángeles predilectos de Dios, y la Biblia dice que este ángel tuvo algunas ideas acerca de cómo ser como Dios y se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y junto a él sedujo a un poco de ángeles y esto lo podemos encontrar en Ezequiel, y bueno, probablemente dentro de unos días lo miraremos un poco más, pero él se rebeló y la Biblia dice que Dios lo expulsó del cielo junto con los ángeles. Ahora lo expulsa del cielo y cae a la tierra, a lo que ya estaba creado. Aquí habría que entrar en un estudio de Génesis capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada por la caída del enemigo, de Satanás, de Luz Bella, que dejó de ser Luz Bella. Entonces se convirtió en un desastre la tierra, y por eso luego Dios tuvo que volver a reordenar la tierra, ¿verdad? Entonces encontramos aquí que está hablando de la serpiente refiriéndose a Satanás. No está hablando del animal, está hablando de aquello que tomó la vida de este animalito para que le hablara a Eva, ¿verdad? Donde Satanás usó a la serpiente, ¿verdad? Para que tentara a Eva, para que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después se lo dio a Adán, el cual comió así mismo como comió Eva, ¿verdad? Eso está en Génesis, ahí en el capítulo 3, nosotros lo podemos leer, usted lo puede leer en su casa para que tenga una idea más clara, ¿verdad? De esa manera desobedecieron a Dios, ¿verdad? E introdujeron el pecado en esta tierra, ¿de acuerdo? Vaya conmigo por un momentico a Romanos capítulo 5, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira lo que está diciendo ese versículo, lo quiero volver a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, lo que entró inmediatamente después fue la muerte. Después del pecado entró la muerte. Y dice que esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De acuerdo? Entonces,
es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que hay una enemistad de todo lo que sea malo con Dios, de todo lo que sea malo con Dios, ¿verdad? Y si yo me uno a esto, me estoy alejando de Dios. Y aparte de eso, también la Biblia dice que hay un agente del mal, este diablo, así como convenció a Eva, está convenciendo a muchas personas a continuar viviendo una vida alejada de Dios. Y probablemente le va a estar diciendo exactamente lo mismo que le dijo a Eva, con que Dios dijo. ¿Recuerdan? Con que Dios le dijo. Eso fue lo que le habló la serpiente a Eva. Le dijo, oiga, piense. Tal vez lo que Dios quiere es otra cosa para usted. Y empezó a convencerla, fue sigiloso, se metió en la vida de ella y en su mente hasta que ella cambió. Y cuando lo logró, entonces hizo que ella comiera. Cedió a esa tentación, ¿verdad? Entonces, hoy en día ocurre de igual manera, ¿de acuerdo? Hoy en día ocurre de igual manera, porque así como su rebelión empezó en el cielo, ¿verdad? O ha existido desde el cielo hasta ahora y hasta que Cristo elimine por completo del pecado, el pecado de total raíz, ¿verdad? Y toda la maldad, entonces todavía seguirán escuchándose voces sugestivas, como lo que le dijo la serpiente a Eva, ¿de acuerdo? Ahora, iba a poner una enemistad entre quienes, entre la serpiente y la mujer. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Aquí la mujer sí puede usarse como un término directo hablando acerca de las mujeres, porque lo que dice es que la mujer más adelante en el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces o de tus partos, ¿verdad? Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ya podemos mirarlo así, pero también lo podemos mirar de una manera simbólica, hablando de la mujer como la iglesia que Cristo creó para sí mismo, porque Efesios en el capítulo 1, 2 y 3 nos habla específicamente cómo Dios creó la iglesia en Efesios capítulo 1, ¿ok? Entonces la mujer simbólicamente puede representar a la iglesia, ¿verdad? Eso, Efesios capítulo 5, vaya conmigo un momentito, estoy mirando mis notas, Efesios capítulo 5, en el versículo 23 al 26, dice de las siguientes maneras, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿De acuerdo? Ojo, en todo. Y maridos, amen a sus esposas o a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta aquí que el pueblo de Dios siempre ha existido, ¿verdad? A través de la historia. Y en este caso aquí, la mujer representa a la iglesia. Ahora, vamos a seguir mirando Génesis capítulo 3 porque luego dice el verso 15 que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Dice, y entre tu simiente y la simiente. La simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente. ¿Verdad? Primera de Juan. Escuche conmigo esto. Porque yo hablo más sobre lo que pueda decir la Biblia que lo que yo mismo pueda decir. Primera epístola del apóstol Juan. Yo quiero que vaya un minutico allí conmigo. Después de la segunda epístola del apóstol Pedro. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, el versículo 10 al 12, y quiero que lo lea conmigo, dice de la siguiente manera. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está hablando de la simiente de Dios y de la simiente del diablo. Porque esas son las dos simientes de las que habla Génesis, capítulo 3, el versículo 15, ¿no es cierto? Entonces dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, si no es de Dios, es hijo del diablo, ¿de acuerdo? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Mira una pequeña señal que también se encuentra en el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y nos está diciendo allí que ¿por qué lo mata? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, aquí está hablando de dos simientes, la simiente del diablo, la simiente de Dios. ¿De acuerdo? Los hijos de Dios viven de una manera justa y hacen cosas que tienen que ver con la justicia de Dios a la manera de Dios. Los hijos del diablo no viven de esa manera. Y por eso no son amigos de Dios, ¿verdad? No están cerca de Dios, ¿verdad? Habla de que ambos se tienen que manifestar en el mundo. Des en cuenta que Dios es espíritu, ¿verdad? Y usted nunca ha visto al diablo, pero me imagino que ha percibido la presencia de la maldad en la vida de personas. E igual la bondad también se manifiesta en la vida de las personas. Por eso hace un rato dije que todo lo espiritual se manifiesta en lo físico. Necesita de algo físico para manifestarse. La manera como los hijos de Dios se manifiestan hoy en día o manifiestan lo que Dios quiere es cuando se vive justamente, se vive en paz, se vive en armonía, se vive hablando bien, se vive sirviendo a los demás, se vive amando a las demás personas. Entonces yo quiero invitarte hoy a que unas los versículos que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Entonces, ese mensaje, y pone explícitamente primera de Juan capítulo 3, de que es necesario amar a su hermano, ¿verdad? Es como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero el que no ama a su hermano no es de Dios, y ese es el mensaje que se ha oído desde el principio, ¿verdad? Ambos, amémonos o no ame a su hermano, y allí van a estar simbolizados los dos, ¿verdad? Y qué particular que la Biblia en 1 Juan capítulo 3 dice que Caín era del maligno y mató a su hermano, ¿verdad? Dios mío, créame, hoy en día lo que nosotros estamos viviendo es una señal o una manifestación de este conflicto que se presenta desde Génesis capítulo 3, ¿de acuerdo? En realidad, mire, la Biblia enseña que todo aquel que vive para practicar el pecado es hijo del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de todo eso está Satanás, está el diablo, ¿verdad? Ahora, la simiente de ella, ya sabemos que está hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Pero vaya un minutico conmigo a Gálatas, otra vez Gálatas, y espero que usted siga tomando apunte de todos estos textos bíblicos. Gálatas capítulo 3, en el versículo 16 nos dice: ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia, ¿verdad? No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de la simiente, la cual es Cristo. Y por un momentito nuevo, allí mismo, Gálatas capítulo 4. Gálatas, yo lo cerré de afán. Gálatas capítulo 4, el versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Aquí está hablando de que Cristo, la simiente, nacería de una mujer. Cristo se encarnó, ¿verdad? Cuando tomó su naturaleza humana, y esa descendencia espiritual que nace de Jesús, entonces hoy en día somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros porque todos los que aceptamos a la simiente, o sea, aceptamos el sacrificio de la cruz, aceptamos lo que Jesús hizo como Dios encarnado, que vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna y vida abundante. Entonces, si nosotros aceptamos eso, también nos convertimos en hijos de Abraham, en esa simiente que habla de Abraham, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a seguir un poco más adelante acerca de este tema, porque es muy apasionante, es muy interesante, ¿verdad?
Satanás siempre le va a hacer la guerra a la simiente de la mujer, ¿verdad? O sea, él siempre va a estar en contra de Cristo. Recuerde, la simiente está hablando de la iglesia. Él siempre va a perseguir la iglesia, ¿verdad? Ahora, sigamos en Génesis capítulo 3. Volvamos a Génesis 3 porque podemos tomar bastante tiempo explicando las palabras de este versículo, pero nos quedan dos frasecitas que quiero que miremos. Dice, iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente y la desimiente de la mujer, o sea, entre las descendencias, ¿de acuerdo? Ahora dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora bien, la simiente de la mujer, dice, le heriría en la cabeza, ¿verdad? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer Hebreos capítulo 2, verso 14, y lo vamos a leer hasta el verso 18, ¿de acuerdo? Perdón. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este versículo está diciendo que Cristo se tuvo que encarnar, ¿de acuerdo? Se tuvo que hacer carne. Dios se hizo carne en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Cuando Cristo muere y resucita el tercer día, Cristo le quita el poder que tenía Satanás, el poder que tenía sobre el imperio de la muerte hasta ese día. Todo el que moría quedaba muerto, a excepción de los que resucitaron, pero que luego murieron. Y Cristo nunca más murió, porque la Biblia dice en Hechos que y en Juan, terminando Juan y empezando Hechos, dice que Jesús fue levantado y lo recibieron los ángeles en vida. O sea, Jesús había resucitado, no murió nuevamente, y la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿de acuerdo? Verso 15 dice, vamos otra vez al 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Lo leímos hace un momentito, ¿recuerdan? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En este texto está hablando de la obra de Cristo cuando se encarnó, ¿verdad? Y tomó autoridad, toma todo el poder, toma todo el control, mediante la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Cristo le quita el dominio de este mundo con su muerte. Total, ¿verdad? Ahora, lo que tiene que pasar de aquí en adelante es que Satanás un día será juzgado, ¿verdad? Y será arrojado al lago de fuego y de azufre, como dice la Biblia, para ser destruido por siempre. Está derrotado, mas no destruido. Está derrotado y derrotado sobre los hijos de Abraham. O sea, la iglesia, de donde viene la descendencia de Cristo, de nosotros, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, sobre nosotros no puede hacer absolutamente nada. Está destruido o está derrotado, mejor, escúcheme, y no tiene poder sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Pero un día tendrá que ser destruido. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y este texto es bien interesante porque nos dice en Romanos 16, en el versículo 20, mire lo que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, recuerde lo que decía Génesis capítulo 3, verso 15. ¿En dónde le iba a herir la simiente de la mujer? Dice que le heriría en la cabeza. Y por eso aquí en Romanos capítulo 16, ¿verdad?
dice que aplastará en breve bajo los pies. Aplastará a Satanás, ¿verdad? Ahora, ¿qué iba a hacer la serpiente? Dice, tú le herirás en el talón o en el calcañar, como dice aquí, ¿verdad? Esa es la simiente del diablo. Cristo no salió, Cristo tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Las señales de los clavos en sus manos y en sus pies y la cicatriz en el costado, ¿verdad? Es más, cuando Jesús resucita y se sienta a comer con los discípulos, cuando algunos de ellos se preguntaban si era él les dice, miren mis manos, miren mis pies y metan la mano aquí en mi costado que soy yo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces él comienza a mostrar, ¿verdad?, que esos son recordatorios eternos de la lucha que tuvo contra la simiente del diablo, ¿verdad? Pero esa simiente fue derrotada, ¿de acuerdo? Esa simiente fue derrotada. Todo el sacrificio de Cristo lo hizo para lograr nuestra redención, para que esta victoria se viera en nosotros, ¿verdad? Ahora bien, entonces, recuerden siempre, es importante que nos ubiquemos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y somos la descendencia de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? La descendencia espiritual de Dios que tiene control, Dios tiene el control y nos ha delegado autoridad, nos ha delegado a nosotros también la posibilidad de ejercer dominio sobre algunas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces yo te quiero invitar a que hoy en día nosotros miremos, porque empezamos hablando de por qué iban a venir esos tiempos peligrosos. Vamos a ver algunas señales de esos o algunos ejemplos de esas situaciones que hoy en día se están viviendo de aquellos que viven bajo la simiente de la serpiente. ¿De acuerdo? Entonces dice, le voy a mostrar, tengo aquí una lista y voy a leer. Una señal es que la maldad de los hombres se ha multiplicado. La maldad de los hombres se ha multiplicado. Hoy en día matan a la gente por una bicicleta, ¿verdad? Hoy en día están robándose los carros. La maldad ha aumentado. Hoy en día ha aumentado el sacrificio de los niños al considerar el aborto. Eso es muerte también, ¿de acuerdo? Entonces la maldad de los hombres se sigue multiplicando. Se sigue multiplicando. Esas son situaciones que hoy en día se viven. Ahora, ¿qué más está pasando? Recuerden, con el pecado entró la muerte. ¿Y qué es lo que está pasando? El índice de suicidios ha aumentado dramáticamente, especialmente entre la gente joven, ¿verdad? Otra cosa que ha aumentado es la proliferación de sectas y cultos contrarios a la palabra de Dios. Gente que se levanta enseñando cualquier cantidad de cosas que no están acordes a lo que la palabra de Dios enseña. Algo más, el satanismo ha crecido y está capturando a los jóvenes. ¿Y cómo lo hace, verdad? Pues muy fácil, porque otra cosa que ha aumentado es que los jóvenes y los adolescentes se han entregado desesperadamente o desenfrenadamente a la práctica del sexo libre y a las drogas, ¿de acuerdo? El consumo de heroína a nivel de jóvenes es alarmante, es alarmante. Yo me aterro cuando veo la música, por ejemplo, hoy en día, esa música que está incitando única y exclusivamente al sexo, ¿verdad? A cosas que tienen que ver con lo que nosotros leíamos como obras de la carne, ¿bien? Ahora, el irrespeto a los padres de parte de los hijos, ¿verdad? Y si eso ocurre, pues imagínense, hay padres que se han desentendido por completo de sus hijos porque su trabajo, porque todo lo que viven, ¿verdad?, los a distancia de sus hogares, pasan más tiempo por fuera. Ahora, la corrupción de la mayoría de los gobiernos del mundo es otra señal de esa maldad que se está viviendo, de esos tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿verdad? Los desastres naturales es otra señal. El hambre que sufren los millones de seres humanos en el mundo es una señal también de estos tiempos peligrosos. La desintegración de la familia, los divorcios. Es impresionante la manera como todo esto nos está demostrando que los tiempos son malos.
Ahora, si tú miras esta lista que yo te acabo de leer, que tengo aquí en mis notas, comparado con la palabra de Dios, la palabra de Dios habla de todo lo contrario. Habla de que el hombre debe amar a la mujer, de que la mujer tiene que respetar al hombre, de que los hijos se sujeten a los padres, ¿verdad? De que debemos pensar en todo lo bueno, lo justo, lo honesto. ¿De acuerdo? Y así podemos encontrar a cada situación de estas que yo mencioné, podemos encontrar en la palabra que hay una manera de vivir como Dios quiere. La maldad de los hombres, por ejemplo, se puede cuestionar. ¿Cómo? Haciendo el bien, amando a las personas. Entonces necesitamos tener claro que los días son malos, los tiempos son peligrosos y necesitamos urgentemente volver a la palabra de Dios, donde está la fuente de riqueza, una fuente de vida para nosotros, ¿de acuerdo? Donde nos muestra a Jesús, donde nos muestra su palabra, nos revela al Padre. Así es que yo te quiero invitar a que empieces a pensar cómo podemos solucionar. Y la Biblia también lo dice, porque en el mismo capítulo de Efesios capítulo 5, ¿verdad? En la Reina Valera, Efesios capítulo 5, verso 16, en Efesios capítulo 5, verso 16, antes de hablar de los días malos, dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros entonces salir de estos tiempos malos? Pues aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? La palabra aprovechar aquí, o hablando sobre el tiempo en Efesios, es una palabra en griego que es exagorazo, que significa comprar. Bueno, estas palabras que voy a utilizar ahorita, que en griego son las mismas que se utilizan para el tema de la redención. Cristo fue al mercado de esclavos y nos compró. Hizo exagorazo, nos compró. Pero cuando está hablando del tiempo, ¿verdad? Está hablando de aprovechar o redimir el tiempo, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos hablando de comprar, es decir, pagar un rescate, ¿verdad? ¿Por qué? Dice es muy claro, aprovechando bien el tiempo o comprando un tiempo. Comprando el tiempo que tenemos es lo que nosotros necesitamos para poder redimir y evitar que los días malos nos empiecen a nosotros a afectar, ¿verdad? La idea del texto bíblico de Efesios capítulo 5 versículo 16 es más bien la idea de comprar el tiempo. Usted compra las oportunidades, ¿verdad? Lo único que tal vez nosotros podemos decir que no se compra es el tiempo, porque el tiempo no es de nadie, ¿verdad? Dios nos lo dio libremente para que lo utilicemos, pero en eso radica su importancia, en que debemos administrar bien nuestro tiempo, o sea, en qué es lo que estamos usando. Déjeme decirle algo, el tiempo es más importante que el dinero. Así que aquel que esté pensando solamente en hacer dinero y hacer dinero, pero no aprovecha el tiempo, no lo redime, no lo compra para así, por así decirlo, o sea, aprovechando las oportunidades, entonces nunca va a poder disfrutar de su dinero. El valor lo ha cambiado, ¿verdad? El dinero, aunque a veces se malgasta, se puede recuperar, pero el tiempo perdido, por ahí hay un dicho que nadie logra recuperarlo, nadie logra almacenarlo, nadie lo logra estirar, ¿verdad? Es más, Dios nos dice que lo ha comprimido. Vaya con un minutico a Primera de Corintios, en el capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 31. Dice la palabra de la siguiente manera: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, dice, la apariencia de este mundo se pasa, ¿verdad? Dios lo comprime. ¿Por qué? Porque el tiempo vale más que cualquier cosa en este mundo. El tiempo, ¿verdad? El tiempo. Ahora, el término más preciso traduciendo esto es aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso tiene que ver con rescatar
el tiempo de la esclavitud, o sea, rescatar de la esclavitud. En otras palabras, es como comprando la oportunidad que tenemos. Aprovechemos esos momentos que tenemos para tener buena comunicación con Dios, buena relación con Él. Los buenos cristianos deben ser buenos administradores del tiempo, ¿verdad? Deben estar siempre a la caza de mejores oportunidades para servir a Dios y para servir a las personas, ¿verdad? También para crecer y crecer en todas las áreas, de manera espiritual, de la manera intelectual, de una manera laboral, de una manera social. Nosotros podemos administrar el tiempo, no perderlo. Amén. Es como el mundo está esclavo y hoy en día el enemigo pone demasiadas distracciones, ¿verdad? Y esclaviza a las personas en ese tiempo. Ya cada vez les ponen más ideas de cómo, por ejemplo, ganar dinero. ¿Para qué? Para que se alejen de sus familias, ¿verdad? Y se enfoquen solo en la plata. Cada vez una nueva oportunidad. Y no pasen tiempo con sus hijos. Entonces necesitamos urgentemente, como hijos de Dios, volvernos en buenos administradores del tiempo, ¿verdad? Ahora bien, nuestro tiempo es un talento, un don dado por Dios para un buen fin, no para malgastarlo y perderlo, ¿verdad? No es para eso, es para aprovecharlo. El tiempo se comprime allí, la palabra en griego es sustalo y es comprimir, ¿verdad? Y eso significa que Dios acorta el tiempo y nomás dése cuenta cómo pasan los días, cómo pasan los años últimamente, ¿verdad? Aunque vivimos los mismos 365 días, aunque vivimos los mismos 30, 31 o 28 días del mes, los 7 días a la semana, las mismas 24 horas, el tiempo se nos va volando. Y Dios eso es lo que está haciendo, lo está comprimiendo el tiempo para que pase más rápido y con más veras. Nosotros como hijos de Dios deberíamos aprovechar más el tiempo, ¿de acuerdo? Ok, déjeme decirle algo más. El carácter de los hombres determina los días. Malos hombres determinan malos tiempos. Buenos hombres determinan buenos tiempos. Y quiero ir concluyendo un poquito acerca de este tema porque es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Los días en los que Pablo vivía eran malos. Estaba en una prisión romana bajo la persecución del Imperio Romano y estaba allí pensando en la idolatría. Recuérdense, cuando empecé la serie les describí un poquito cómo era Éfeso, ¿recuerdan? Un sitio donde había idolatría, magia negra, ocultismo, satanismo, ¿verdad? Y todo eso estaba rodeado de inmoralidad sexual porque estaba la imagen de esta diosa, ¿verdad? Había prostitución, vicios, alcoholismo, ¿verdad? Y era normal que Pablo, estando en la cárcel, se preocupara de los cristianos y les dijera, miren, no se dejen contaminar y vivan para Dios, ¿verdad? No sean insensatos, sino entendidos de su voluntad. Entonces, es importantísimo que nosotros hoy en día hagamos lo mismo, ¿verdad? Que todo el tiempo estemos aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, ¿de acuerdo? No en cosas pasajeras, malgastándolo en cosas pasajeras, sino más bien dediquemos el tiempo a lo que vale la pena. Y por eso Efesios nos lo dice muy claramente en el versículo 15. Miren pues de capítulo 5, recuerden que estamos hablando de esta serie desde de Efesios capítulo 5 del versículo 15 al versículo 20. Ya hemos hablado de todos, ahora ya casi vamos concluyendo, nos queda por ahí una o dos predicaciones más sobre el mismo tema, sobre la misma serie, pero es importante que nosotros veamos que en el versículo 15 dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, haciendo que aprovechando bien el tiempo. Entonces, si nosotros somos personas sabias y vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo para orar, para leer la Biblia, para trabajar honestamente, para servir a la gente, ¿verdad? Aún para congregarnos en la iglesia. Si tú eres un estudiante, para estudiar con bastante diligencia
¿verdad? Estés en el colegio o estés en la universidad, donde te encuentres, tú puedes perfectamente redimir el tiempo. Aprovecha las oportunidades. No deje que el tiempo se te pase y lleguen días en los que no vas a poder decir, ah, caramba, yo debía haber hecho eso cuando tenía tantos años, ¿verdad? Pero ya ahora me siento muy viejo. No, no, no. Cansado, agotado, sin esperanza, sin ilusiones. Por ahí hay un dicho, una canción tal vez así que dice de esa manera. Pero yo quiero invitarte a que pienses un poquito en que necesitamos redimir el tiempo, ¿de acuerdo? Dios nos ordena vivir de manera sabia. Y hay solo dos maneras de vivir de esta manera sabia, ¿verdad? Solo hay dos formas. O vivimos neciamente o vivimos sabiamente. Entonces, ¿y por qué nos dice que nosotros debemos aprovechar la recomendación de Dios para vivir sabiamente y aprovechar bien el tiempo? Porque el tiempo no retrocede, no se detiene, no se estira. Recuerda que ya lo había dicho, ¿verdad? Y tampoco vuelve. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos, y hace un momento lo dije, que nos convirtamos en verdaderos administradores de nuestro tiempo, ¿verdad? Y es muy diferente que tengamos clara la diferencia entre gastar e invertir, ¿verdad? Gastar es cuando nosotros cogemos, es todo aquello que nosotros tenemos como en la definición del diccionario, dice, un gasto es todo aquel bien o producto o servicio que compramos para satisfacer una de nuestras necesidades, pero es dinero que jamás volverá a nuestros bolsillos, es dinero que ya consumimos y se ha ido para siempre. Y así puede pasar con el tiempo. Tú no puedes gastar el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Porque los tiempos son peligrosos. Ahora, más bien, lo que él quiere es que nosotros podamos invertir en el tiempo, invertir el tiempo. Y voy a dar la definición que encontré en el diccionario sobre invertir. Dice, en términos simples, es dinero que usamos para comprar algo que nos dará más dinero. Pues recuerde que el dinero puede producir más dinero si es usado sabiamente, y de ahí el verdadero significado de la palabra inversión. Entonces, ¿en qué invertimos nosotros el tiempo? En aquello que tiene repercusión eterna. Nuestro tiempo lo invertimos en algo que tiene repercusión eterna, y esa repercusión eterna, en la parte final tendremos nuestro tiempo con el Señor cuando estemos en el cielo, pero aquí en la tierra nosotros vamos a poder compartirlo con los demás, vamos a poder aprovecharlo, ¿verdad? Y vamos a poder tener la manera de vivir de una forma sabia, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que redimir el tiempo. Entonces yo hoy quería compartir con ustedes un poquitico acerca de estos tiempos peligrosos, y hoy comenzamos hablando acerca de por qué vienen esos tiempos peligrosos y la manera como nosotros podemos empezar a pasar por encima de esos tiempos peligrosos, y es aprovechando el tiempo, ¿verdad? De esos días malos. Pero dentro de 8 días vamos a hablar un poco más acerca de lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde Pablo decía, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y vamos a tener un bonito tiempo de compartir la palabra del Señor, aprender un poco más de ella acerca de estos tiempos peligrosos y cómo es la gente en estos tiempos peligrosos, que se encuentra ahí más adelantico en los siguientes versículos de 2 de Timoteo capítulo 3, ¿de acuerdo? Entonces, por esta noche vamos a concluir aquí hablando y diciendo que el tiempo lo podemos redimir, y lo que necesitamos hacer es invertirlo y no malgastarlo, ¿de acuerdo? Para que, aunque vengan días malos, nosotros podamos estar en buenos tiempos viviendo sobre la faz de la tierra. Así es que esta noche vamos a tener una palabra de oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a decirle al Señor, gracias Padre, en esta noche por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la manera como nos estás enseñando, Señor, a cada día vivir como sabios, Señor, redimiendo el tiempo, comprando oportunidades para aprovecharlas y vivir de manera satisfactoria sobre la faz de la vida. Señor, esto tiene que ver con lo que tú declaraste en Juan 10:10.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros, Señor, vivimos de acuerdo a como dice tu palabra, aprovechando el tiempo, viviendo de manera sabia, Señor, esta palabra de Juan 10:10 se hace realidad en nuestra vida. Vamos a poder vivir una vida abundante, una vida de bendición. Una vida, Señor, donde se manifestarán sobre nosotros, Señor, las bondades tuyas, los dones, los talentos, la provisión, la fidelidad. Todo se manifestará sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos, Señor, y aún a nuestras esposas en nuestros hogares. Podremos ver la manera, Señor, como tú te glorificas en nuestros hogares, haciéndonos vivir de manera sabia, y seremos ejemplo para personas que no te conocen, Señor, de que se puede vivir sobre este mundo donde toda la gente dice que todo va mal y de mal en peor. Nosotros, los hijos de Dios, podremos decir que vivimos de una manera diferente. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, no vivimos como vive este mundo, vivimos a la manera como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Que se manifieste la gracia, la bondad, la riqueza de tu grandeza, se manifieste en nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo que estamos compartiendo cada domingo en tu presencia, Señor, el tiempo de estudio de la palabra de Dios, pero también, Señor, darte gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias, Señor, porque en esta noche, Padre, yo pido delante de ti, Señor, que tú bendigas a cada persona que se ha conectado a tu palabra, Señor, ha conectado a esta red para ver esta predicación, para oír esta predicación, y pedirte, Señor, que en esta semana cada uno de ellos sea bendecido, Señor. Nosotros declaramos lo que tú declaras en tu palabra, que ellos son bendecidos, que tú los guardas, Señor, que tú suples sus necesidades, que la bendición tuya los acompaña al entrar y al salir. En donde ellos se encuentren, el ángel del Señor acampa alrededor de ellos y los protege. Señor, en cada momento tú serás el sustentador de sus vidas, serás el proveedor de sus vidas, Señor. Y por eso yo te doy gracias, porque sé que tú lo puedes hacer y lo haces de manera abundante. Señor, te pido porque suplas cada necesidad que hay en el corazón de cada uno de ellos, en el corazón de la familia. Señor, donde hay peticiones, Señor, estas peticiones te pedimos que las respondas en el nombre de Jesús, porque tu palabra declara que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús tú nos lo darías, Señor. Todo aquello que sea conforme a tu voluntad. Señor, por eso en esta hora, Padre, yo sé que la voluntad tuya, Señor, es que tu gente viva bien, Señor, porque eso es lo que significa vida y vida en abundancia. Tener una buena relación familiar, tener las necesidades de casa suplidas, Señor, porque eso es lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, porque tú deseas que tus hijos tengan un buen trabajo, bien sea un trabajo en una empresa o bien sea como independientes, pero que cada uno trabaje, Señor, porque esa es la bendición tuya. Y yo oro para que sobre lo que ellos toquen y imponga, Señor, sus manos, sea bendecido. Da esta nueva semana oportunidades de trabajo, Señor. Da a cada uno de tus hijos, Padre, lo que cada uno necesita para suplir sus necesidades, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, en esta hora que tiene una necesidad física, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos tu palabra, Señor, y pedimos que en el lugar donde se encuentre la persona que esté enferma, Padre, yo pido que tu presencia llegue hasta allí, le visite, tocando su cuerpo, Señor, tocando ese cuerpo, no importa la enfermedad que tenga, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que ante ti toda rodilla se doblará. Toda rodilla, toda situación, todo lo que venga en este mundo reconocerá que tú eres el Hijo de Dios, el único poderoso, el único que en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos sanados. Señor, por lo tanto, en la enfermedad, llámese como se llame, se doblega, se arrodilla ante el nombre que es sobre todo nombre, y nosotros declaramos, Señor, que estas enfermedades serán sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Padre, yo oro creyendo en lo que dice tu palabra. Toca, Señor, toca cada vida en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, y te doy gracias por esta noche.
Padre, gracias, que podamos tener una buena noche, una noche de descanso, una noche de buen sueño para empezar una jornada laboral el día de mañana con nuevas esperanzas, con nuevas fuerzas, Señor, y que podamos aprovechar esta semana el tiempo y podamos dentro de 8 días volvernos a ver. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendigo tu presencia, Señor, con nosotros y te doy gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Amigos, hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche. No olviden entrar a las redes, a Facebook, Vida y Fe en la Palabra, el canal de YouTube. Las predicaciones quedan subidas allí en el canal para que tú las veas. En Instagram, Vida y Fe en la Palabra, ¿verdad? Como está aquí a mi espalda, la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra está invitándolos a que cada noche se conecten, cada domingo a las 7:30 de la noche, se conecten para escuchar nuevamente la Palabra de Dios. Tengan una feliz noche y una linda semana, y nos vemos dentro de 8 días. Dios les continúe bendiciendo. Amén y amén.